Para los que, como quien les habla, peinamos canas o en muchos casos cada vez tenemos menos canas para peinar, esta invitación de conocerlo puede parecer una obviedad. Los más jóvenes o quienes no tengan el gusto de hacerlo, los invito a saber de él, un sindicalista histórico del gremio de farmacia que le devuelve el prestigio a la tarea gremial, para que después de acompañarnos en esta entrega coincidan con nosotros que lo que hoy está desprestigiado son los sindicalistas y no los sindicatos. Un hombre ligado al mejor peronismo desde su infancia. Repasar su vida es repasar la historia del movimiento obrero de la segunda mitad del siglo XX y la primera fracción del XXI, en los que en todo momento estuvo luchando por sus ideales. Nació en un conventillo de La Boca el 10 de marzo de 1932. Cuando tenía 13 años, se asombró aquel 17 de octubre viendo junto a un puente del riachuelo pasar a un pueblo que iba hacia la Plaza de Mayo a reclamar por la libertad del coronel Perón. ¿Fue acaso su primer contacto con ese peronismo naciente? Vuelve a casa asombrado a contarle a su padre lo que vivió. Este, enfermo de gravedad desde su cama, no pudo acompañar a la historia. Sobre finales de ese 1945, muere y el pequeño Alfredo crece de golpe, saliendo a trabajar para ayudar al sostenimiento de su hogar. Consigue emplearse en una farmacia. Muy poco después llenan su ficha de afiliación al sindicato del gremio, una unión que habría de acompañarlo hasta el final de sus días. El destino seguía ligándolo a ese movimiento de masas que cambió la historia. La farmacia era proveedora de Casa Rosada. Él fue el encargado de entregar allí pedidos y tuvo la fortuna de conocer a Evita. Cuando derrocaron a Perón y ese decreto absurdo prohibía hasta nombrarlo, usó la flor de no me olvides en su solapa. Era el modo en que los peronistas se identificaban entre sí resistiendo a la opresión. En el sindicato de farmacia conoce a Jorge Di Pasquale y construyen una amistad que haría historia en el sindicalismo argentino. Reconoce haber metido caños en la naciente resistencia peronista. Así llamaban por entonces a explosivos de mediana intensidad destinados a llamar la atención a la opinión pública mostrando a un pueblo descontento. Aclara precisamente que siempre buscó asegurarse que las consecuencias serían solo materiales. Conoce la cárcel y no sería esa la primera oportunidad. En materia futbolística, toma una decisión que lo diferencia del resto. Solemos decir que el argentino nunca cambia de equipo de fútbol del que es hincha. Hubo un hecho que a él sí lo impulsó a hacerlo. Conozcamos la razón. Alfredo era entonces hincha de River. Se molestó mucho con la venta de Enrique Omar Sívori a Italia. Los directivos anunciaban orgullosos que con esos fondos construirían una nueva tribuna para ampliar la capacidad del estadio. Su sentimiento antiimperialista superó al futbolístico. Dijo que no podía ser hincha de un club capitalista, renunciando a su afición por el club de la Banda Roja. Encontró en su ideología laburante razones para elegir un nuevo equipo. Conocía la historia que Mártires de Chicago era el nombre de uno de los dos equipos que se fusionaron para fundar Argentino Junior. El homenaje a aquellos héroes anarquistas decidió el rojo de su camiseta. Así Alfredo, junto a ese nuevo destino, encontró su gusto por el fútbol y su ideología obrera. Transmitió esa pasión a Jorge, su hijo mayor, del que ya hablaremos, y a sus nietos. En ese año 1957, con los sindicatos intervenidos por la dictadura y el peronismo proscripto, el general ordena desde el exilio no presentarse a las elecciones gremiales con las que intentaban normalizar los sindicatos. Ferraresi y Di Pasquale muestran que tenían la independencia de criterio para disentir y se presentan con nombres de la lista afines a la ideología que los llenaba de orgullo. Les permitieron competir
en farmacia creyéndose capaces de vencerlos. Ellos consiguen una inesperada victoria que fuerza a la intervención a anular las elecciones. Este absurdo acto de prepotencia se repite en 3 oportunidades en los que una a una consiguen nuevas victorias que muestran que tenían la representatividad necesaria para conducir al gremio. En 1959 respalda a Sebastián Borro en la huelga y toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que por unos días puso al barrio de Mataderos en lo más alto del peronismo combativo, que acompañó a Alfredo durante toda su vida. Ahí estrecha vínculos con John William Cook. Esa amistad inquebrantable con Jorge Di Pasquale hace que elija ponerle el nombre de Jorge a su primer hijo, nacido en 1961. Participa del Congreso Sindical de Huerta Grande en 1962, en el que elaboran un verdadero programa de gobierno revolucionario. Por esos tiempos, Di Pasquale es elegido diputado nacional en aquellas elecciones en las que Andrés Framini gana la gobernación de Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas anulan el acto electoral y esto desemboca en un nuevo golpe de Estado que termina con el gobierno de Arturo Frondizi. Enver Cacho El Cadri contó cómo el sindicato de farmacia era refugio y apoyo para un grupo de jóvenes que fueran los fundadores de la Juventud Peronista. Conocedores de la historia y de la mística revolucionaria llamaban a ese espacio la jabonería de Vieites, lugar donde se reunían los patriotas los días previos a la Revolución de Mayo. En el gobierno de Arturo Illia, el gremio es activo impulsor de la Ley de Medicamentos Genéricos, presentada por el ministro Arturo Oñatibia y que fue una de las causas que aceleraron el golpe de Estado de 1966. En 1968, el mayor Bernardo Alberte, Gustavo Rearte y John William Cook son partícipes del primer plenario junto a Alfredo del peronismo revolucionario. Es miembro activo de la CGT de los argentinos, esa experiencia gremial breve que mostró que lo que nos quedan debiendo historia son los burócratas sindicales, que el gremialismo y los sindicatos es un terreno en el que todavía no nos ocupamos como hiciera falta. En las instancias previas al Cordobazo, Alfredo fue el nexo entre Agustín Tosco y Elpidio Torres. Vuelve a prisión después de esa gesta histórica. Su casa de Wilde siempre tenía una cama tendida y un plato de sopa caliente para dar refugio a algún militante clandestino que huía de persecuciones policiales. Allí se llevó a cabo una reunión entre Raimundo Ongaro y Roby Santucho. Era presencia permanente del Rinsay del Luna Park en cada presentación de Nicolino Loche. El tango fue otra de sus pasiones. El caño 14 de la calle Talcahuano lo tenía entre sus habitués, y cuentan quienes lo acompañaron que por entonces, cuando se enteraba que algún cantor que no había colmado sus expectativas era de ideología peronista, pasaba de pronto a ser uno de sus favoritos, convirtiéndose en su acérrimo defensor. Pocos conocen que es autor de una obra de teatro que lleva por título El viejo tango nuevo. Formó parte de una junta coordinadora contra la masacre de Trelew. Un relato de un acto de la Federación de Box lo pinta de cuerpo entero. Eran tiempos previos a la elección de 1973. Los espacios físicos más importantes solían coparse, incluso haciendo el uso político de la fuerza, para salir en la foto mostrando toda la capacidad de movilización y convocatoria. Alfredo había concurrido junto a sus hijos Jorge y Carlos con un cartel que anunciaba su pertenencia al peronismo de base. El lugar estaba copado por montoneros, y ahí cuentan que envió a los chicos que tenían por entonces 12 y 13 años a abrirse camino con paciencia hasta llegar a primera fila y enarbolar su cartel, dando el presente. Contaba después que nadie iba a hacerle daño a dos pibes. Les enseñó a ambos que sin pelear se podía no resignar los ideales. Tuvo una participación activa asistiendo a la rama más combativa de la Unión Obrera Metalúrgica en el conflicto gremial de Villa Constitución.
La dictadura posterior al 24 de marzo del 76 agregó nuevos riesgos a la militancia. Di Pasquale había aceptado el consejo de irse del país para proteger su vida, pero el exilio le resultó insoportable. Regresó a la Argentina sabiendo lo que ponía en juego, dispuesto a seguir peleando. Los secuestraron un grupo de tareas y algunos sobrevivientes del campo de concentración conocido como el Vesubio lo vieron ahí muy maltratado, pero aún así dándole ánimo a otros detenidos. Un día alguien decidió su traslado, eufemismo con el que se encubrían los asesinatos. Hoy es un nombre, una identidad, un rostro en esa lista que llega hasta 30.000. El equipo argentino de antropología forense identificó sus restos en el cementerio de Avellaneda. Pudieron velarlo en el sindicato de farmacia. En 1979, Alfredo Ferraresi y ese sindicato tan combativo fueron pilares de la primera huelga que se le hizo a la dictadura sangrienta. Relata Alfredo que cuando lo hicieron había miedo por las posibles consecuencias, pero era más fuerte ese impulso para resistir los atropellos. En 1994 forma parte del MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, que fue una de las mayores resistencias al menemismo claudicante. Después de haber sido el alma de ese sindicato que es orgullo del movimiento obrero argentino, en el 2001 es elegido secretario general del mismo. En el 2012 recibe un homenaje a esa trayectoria fecunda en el Teatro Argentino de La Plata. Hugo Yasky de la CTA lo declara maestro de vida. En marzo del 2013, después de haber visto cómo el espacio político al que adhirió toda su vida ganó 3 elecciones consecutivas y más allá de la circunstancia política estaba poniendo en práctica en su obra de gobierno las 3 banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social, el corazón peronista de Alfredo dio el último latido. En el 2018, la editorial Coligüe publicó un libro suyo en coautoría con el historiador Norberto Galazo que se titula Historia de los Trabajadores Argentinos y va desde 1857 al 2018. El video que refleja su vida no puede terminar con el episodio de su muerte. Esa existencia fértil sobrevive a lo terrenal. Quien les habla tuvo el enorme placer de conocerlo. Militando en la Universidad de las Madres, lo invitamos a una charla pública sobre la resistencia peronista. Nos costó convencerlo a que viniera, pero una vez que lo hizo e inició la charla, relató una sucesión de anécdotas tan ricas que ya de madrugada ni él ni nosotros nos animábamos a cortar. Jorge, su hijo mayor, ese que debe su nombre a esa amistad tan rica con Alfredo con Jorge Di Pasquale, el que a los 13 años se animó a poner un cartel del peronismo de base en la Federación de Vox, inició un camino político propio que lo llevó hasta la Intendencia de Avellaneda. Cuentan por allí que en la primera visita de Néstor Kirchner a Avellaneda, lo primero que dijo al bajar del vehículo oficial fue: ¿quién es el hijo de Alfredo? Cada vez que circules por Avellaneda, que es un orgullo para los que la habitamos, sabe que entre las razones que se está haciendo realidad ahí, aquello de tal palo, tal astilla.